Era el Mundial de Brasil 2014, octavos de final. David Luiz adelanta a los suyos, a los locales, tras un desvío de Jara, pero Alexis responde al minuto 32 y renace la ilusión. 1-1 en los 90 minutos. En el alargue, al 119, Pinilla revienta el travesaño. El grito de gol queda atrapado en el silencio. Tanda de penales. Aranguis convierte, Díaz también, pero Chile lamentablemente falla. Brasil lo hace de la misma manera. Todo depende de un disparo. Jara va y da en el palo. Un final agónico, 3-2 para Brasil, y la selección chilena caería en octavos de una Copa del Mundo, pero no se rindió. Un año después conquistaron la Copa América. Esta es la era donde Chile infundía miedo, respeto y pasión. Bienvenidos a Gol Épico. El fútbol en Chile siempre fue más que un deporte, era una pasión colectiva que unía a un pueblo entero en su deseo de ver a su selección brillar, pero por más talento que tuviera, algo faltaba. Los nombres de Zamorano y Salas resonaban como ecos de un pasado glorioso, pero la selección nunca lograba trascender. Una y otra vez, los sueños se desvanecían en la frustración, como un amor que nunca llega a ser correspondido. Los partidos, llenos de promesas, terminaban en derrotas dolorosas y la presión crecía. Fue entonces cuando en el año 2012 Jorge Sampaoli llegó con una visión distinta. La esperanza renació y la historia de Chile cambiaría para siempre, como un renacer en medio de la tormenta. Tan el mal momento futbolístico que cruzaba la selección chilena, Sampaoli llegaba con un solo objetivo: clasificarse a la Copa del Mundo de Brasil del 2014. No mirando tanto los números, sino por ahí intentando de que colectivamente el equipo tenga la valentía y la audacia de buscar la clasificación. Dirigí la selección chilena y yo no dudé un segundo. Y comenzó su revolución. Viajó a Europa para reunir a sus figuras y reconstruir la unidad. Su debut fue prometedor, triunfos en partidos amistosos contra Senegal, Haití y Egipto, y en las clasificatorias para su mundial. Su primera derrota llegó 1-0 contra Perú, aunque a partir de allí acumuló 4 victorias oficiales consecutivas ante Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, y un empate con Colombia. Por último, un triunfo ante Ecuador, que permitieron a Chile a clasificarse en la Copa del Mundo de Fútbol del 2014. Pero llegaría al Mundial de Brasil con jugadores y un gran plantel, con Claudio Bravo, que jugaba en la Real Sociedad, una figura mundial, capitán, líder absoluto y un arquero de clase internacional; Gary Medel, que jugaba para el Cardiff City de Inglaterra, una figura polivalente y un guerrero en defensa, mundialmente respetado por su garra; un Arturo Vidal, que jugaba en la Juventus, una figura mundial, uno de los mejores mediocampistas del mundo en ese momento, y jugaba Champions y ganaba títulos claves con la Juve; un Edu Vargas, que jugaba en el Valencia, goleador en la selección y letal en los torneos; y la estrella del equipo, Alexis Sánchez, que jugaba para el Barcelona, una figura mundial y brillaba en uno de los clubes más grandes del mundo: habilidad, goles y desequilibrio. Por mencionar algunos jugadores, porque de los 23 convocados, 15 estaban jugando en Europa. Y entonces comenzaba su mundial, con un récord de una derrota, un empate y 7 victorias, y con una delantera letal. La aventura chilena en Brasil 2014 comenzaba con una gran ilusión y hambre de gloria. El 13 de junio, en la ciudad de Cuiabá, la Roja debutaba ante Australia. Fue un arranque con fuego. Alexis Sánchez abría el marcador, luego Jorge Valdivia lo ampliaba, y cuando más se necesitaba, Bocellur sentenciaba el 3-1 para Chile y partía con un paso firme. Pero lo mejor estaba por venir. El 18 de junio, en el legendario Maracaná, Chile escribía una página dorada en toda su historia. Se enfrentarían a los campeones del mundo, a España, y la Roja no solo venció, los eliminó. Fue un golpe al corazón del fútbol mundial. Los chilenos rugían en Brasil 2-0 frente a España. En el cierre del grupo, frente a una poderosísima Holanda, tenían que ganar para conseguir el sueño de evitar a Brasil en los octavos, pero se escapó con una derrota de 2-0, ya que quedarían en el segundo lugar de grupo, por delante de un gigante herido que quedó en el tercer lugar eliminado. Y así llegó el 28 de junio en el Estadio Mineirão, octavos de final, Chile contra el anfitrión, un duelo tenso y vibrante. David Luiz adelantaba a Brasil tras un desvío cruel de Jara, pero la Roja no se rendía. Alexis Sánchez igualaba con frialdad y el corazón de un país entero se encendía. Los minutos volaban, se terminaban los 90 minutos y con ellos llegaban el alargue del
del partido. Se jugarían tiempos extras y al minuto 119 Mauricio Pinilla estrelló un misil en el travesaño a 1 centímetro de la gloria, y con ello el silencio en todo el estadio y en toda una nación. Llegaron los penales, Aránguiz y Díaz marcaron con temple, pero el destino fue cruel. Jara pateó y dio en el palo y dictó la sentencia. Chile caía 3-2, pero no se iba derrotado. Se iba dejando pasión, respeto y coraje. Se fue rozando la hazaña y se fue también un importante en el Mundial de Brasil. Pero la gloria esperaba con ansias a Sampaoli y a todo un país. Esta vez la historia se jugaría en casa. Todo estaba preparado. Los estadios, las ciudades, el pueblo entero. Era la oportunidad de saldar una deuda histórica. Esa que dolía desde siempre. Ganar un título. La Roja llegaba encendida con una generación dorada en su punto más alto. Sampaoli al mando, Bravo en el arco, Vidal en modo guerrero, Alexis en su mejor momento. El país soñaba y también temblaba, porque la presión de jugar en casa no es cualquier presión. Y la selección chilena ya sabía lo que era ilusionarse y caer. Pero esta vez era distinto. Esta vez Chile no solo quería competir, quería ganar, y con el silbato inicial comenzaba una travesía que iba a transformar la historia del fútbol chileno para siempre. La fase de grupos comenzó en Santiago el 11 de junio y Chile se enfrentaba a Ecuador, y con los nervios propios del debut ganó 2-0. Vidal desde los 12 pasos y Edu Vargas con su olfato goleador encendían el primer rugido del torneo, con un Charles Aránguiz preciso, inalcanzable y un equilibrio perfecto. Luego vino el duelo frente a México, un partido frenético, desordenado, lleno de goles, un empate 3-3 con doblete de Vidal, pero también con dudas en defensa. La crítica empezaba a pesar, pero la Roja respondía en la cancha con un Arturo Vidal, corazón y motor del equipo y goleador desde el medio campo. El cierre de grupo fue contra Bolivia y ahí la selección chilena desató toda su furia futbolística. 5-0, un festival. Alexis, Aránguiz, Medel, todos brillaban y Chile se clasificaba como primero de su grupo, y el país se ilusionaba de verdad. Con un Edu Vargas, goleador del torneo, para los cuartos de final se enfrentarían a Uruguay. Una historia, garra y dientes apretados, un clásico sudamericano, partido tenso, friccionado, con expulsados y polémica, pero al minuto 81 Mauricio Isla sacaría un misil abajo rasante y encendiendo una marea roja. 1-0, Chile eliminaba al campeón defensor. Era oficial, la Roja iba en serio, y con un Mauricio Isla, un gol clave y energía constante por toda la banda. Ya para las semifinales se enfrentarían a Perú, partido bravo, pero Chile supo sufrir. Vargas, en estado de gracia, anotó un doblete, incluyendo un golazo desde fuera del área que explotó el Nacional. 2-1 y Chile por fin se encontraba en la gran final. Para el 4 de julio del 2015, Estadio Nacional repleto, una final soñada. Frente a frente, dos equipos que se conocían de memoria. Chile quería su primera copa, Argentina su revancha con la historia. Era más que una final, era orgullo y era identidad. Desde el primer minuto, el partido fue una batalla táctica. Chile presionaba alto, no dejaba pensar a Messi, y Charles Aránguiz corría por dos. Vidal infalible, Gary Medel y Silva firmes atrás, mientras Argentina respondía con fuerza. Mascherano, Venega, Agüero, siempre buscando a Messi, siempre buscando el hueco entre líneas. Las ocasiones eran pocas, pero el nervio era constante. Vargas tuvo una, Sánchez rozó otra, pero Argentina no se quedó atrás y respondió con un cabezazo de Higuaín, que pasó besando el palo. Era una final de detalles, de corazón latiendo fuerte. El tiempo se esfumaba, llegaron los 90 minutos y con él el alargue. Los fantasmas aparecían y el miedo a perder también, el peso de la historia, pero Chile resistía y seguía luchando, y al minuto 108 el alma se paralizó. Alexis quedó solo, pero su remate se fue desviado, y así como si el destino lo quisiera así, llegaron los penales. Claudio Bravo atajó, Marco Fernández, Messi también marcaron, mientras que Charles Aránguiz, Vidal lo hicieron por su cuenta, pero Ever Banega le atajaron el penal y posteriormente Higuaín voló el suyo, y entonces Alexis Sánchez trotó hacia el balón, no miró el arquero y con una frialdad antológica picó la pelota al centro, y el Nacional explotó. Chile campeón por primera vez. ¡Sánchez! ¡No lo vas a olvidar nunca! ¡Esta patria no la va a olvidar nunca! ¡Ante una Argentina que es una super selección! ¡De Chile! ¡Gracias Dios del gol por traerme Santiago al Estadio Nacional y ver este triunfo de la Roja de Chile!
La final no tuvo goles en 120 minutos, pero tuvo alma, drama y gloria. Fue la noche donde la Roja venció el peso de la historia y se abrazó con su gente en la cima del continente. Las calles se llenaron de banderas, de abrazos y de lágrimas, desde Arica hasta Punta Arenas. La alegría era una sola, no importaba la hora, ni el frío del invierno, ni los años de espera. Por fin, la Roja había levantado una copa y lo hizo en casa. Los jugadores fueron recibidos como héroes. El Estadio Nacional, una vez símbolo de dolor, ahora brillaba como un templo de gloria. Los rostros de Bravo, Medel, Alexis y Vidal estaban en cada rincón. Ya no eran solo futbolistas, eran leyendas, y para muchos ese 4 de julio del 2015 fue más que un triunfo deportivo, fue una cicatriz cerrada, una identidad recuperada, un grito de sí se puede que se volvió parte del alma chilena. Chile dejó de ser el que juega bien pero no gana, para convertirse en campeón, y lo hizo con garra, con fútbol y con corazón. Y ese día nació la era dorada. En el año 2016, la Copa América Centenario se celebraba en los Estados Unidos. Chile, el campeón de América, llegaba con la presión de defender su título. Se perfilaba nuevamente como una selección imparable, pero el partido que definiría su destino sería contra México, un rival que históricamente había dado pelea, pero que nunca había podido vencer a Chile en una Copa América, y esta vez el destino no sería diferente. El 18 de junio del 2016, Chile escribió una de las páginas más brutales de su historia. Contra México, en los cuartos de final, la Roja desató una tormenta de fútbol que dejó sin palabras a todo el continente. Desde el primer minuto, Chile se mostraba letal, con un equipo motivado, la presión fue altísima y México no tuvo oportunidad para reaccionar. Sin embargo, con un potente disparo que dejó al arquero mexicano sin opciones, el gol no solo fue una ventaja en el marcador, fue un golpe psicológico, y Chile sabía lo que quería, y México comenzó a tambalear con un golazo de volea que hizo vibrar a todo el estadio, pero Chile no frenó, obra de Alexis Sánchez, quien se aprovechó de un error en la defensa mexicana y con calma definió de gran forma. Pero lo que sucedió en el segundo tiempo fue histórico. Con el arranque de la segunda mitad, Chile siguió atacando como una máquina que no quería parar, y Vargas anotó su segundo gol al minuto 50, y posteriormente Isla desde la banda se encargó de dar una asistencia perfecta para que Charles Aranguis anotara el quinto. A medida que los minutos pasaban, México se desmoronaba y Chile aprovechaba cada espacio. El sexto gol llegó de la mano de Edu Vargas, quien completaba su triplete, y para completar la humillación, Ángel Enríquez, que había entrado en el segundo tiempo, cerró la cuenta con un golazo que hizo estallar de alegría a todo el país. La mayor goleada en la historia de la Copa América, 7-0 sobre México. La Roja no solo avanzaba a semifinales, sino que mandaba un mensaje claro que eran imparables. La semifinal contra Colombia, el 22 de junio del 2016, fue el desafío lleno de tensión. Chile, invencible tras su victoria histórica ante México, se enfrentaba a una selección cafetera que venía de eliminar a Perú. El primer tiempo fue cerrado, con ambos equipos luchando por dominar el balón. Sin embargo, Chile mostró su carácter. En el minuto 7, José Pedro Fuenzalida se desmarcó y anotó un gol crucial en una jugada colectiva que mostró calidad de la Roja, y Chile avanzaba a la final por 2-0, y tras de ellos todo un país soñando nuevamente con la gloria. El 26 de junio del 2016, la final contra Argentina fue una calca de la Copa América del 2015. El estadio MetLife se convirtió en un templo de fútbol sudamericano. Chile y Argentina se encontraron nuevamente buscando la supremacía. El partido, lleno de nervios y emociones, terminó 0-0 tras 120 minutos de pura lucha. Argentina dominó gran parte del encuentro, pero Chile resistió como un muro, y con Claudio Bravo haciendo atajadas vitales en la defensa chilena. El destino fue nuevamente los penales. Los fantasmas del 2015 regresaron, pero esta vez Chile fue más fuerte. Bravo se convirtió en héroe, deteniendo el penal a Lionel Messi, definió con frialdad el título. Chile ganó 4-2 en los penales, y así la selección chilena se convertiría en bicampeón de América. La historia estaba escrita. Esta vez la Roja se coronó nuevamente con un fútbol aguerrido y emocionante, reafirmando su dominio en el continente. Y Chile, bicampeón de América en 2015 y 2016, la Roja no solo conquistó títulos, marcó una era, una selección que ya no solo era un contendiente, sino una máquina de fútbol que aterrorizaba a los gigantes de Sudamérica. Argentina, Brasil, Colombia y México, todos lo sabían. La Roja venía con hambre, con garra y con un fútbol imparable. Los estadios ya no solo se llenaban de hinchas, sino de temores y dudas: cómo parar a Alexis Sánchez con su velocidad infernal, cómo detener a Arturo Vidal, su incansable motor en el medio campo, y Claudio Bravo, un imponente bajo los 3
3 palos se había convertido en la muralla que parecía indestructible, y la defensa, Gary Medel, Jara, Silva, luchadores que desbordaban con corazón. Chile jugaba y hacía temblar a sus rivales. No solo ganaban partidos, destruían miedos y despojaban a los demás de su seguridad. No era solo técnica, era la entrega, la unión, la pasión, y cada pase, cada despeje, cada remate, todo gritaba un solo mensaje: Chile estaba ahí y no iba a dar tregua. El sueño de la era dorada no solo se alimentaba de victorias, sino de una mentalidad ganadora, de una intensidad que traspasaba la cancha, de una selección que no sabía lo que era rendirse. Y la selección chilena no solo ganó títulos, dejó una huella, y todo el continente americano y en el mundo entero, y en cada rincón del planeta la roja era temida. ¿Quién podría detenerlos?, se preguntaban rivales y aficionados, porque en esa época nadie se atrevió a desafiarles. Chile había alcanzado la gloria, y con ella se ganaba el respeto de todo un continente. La historia del fútbol sudamericano a partir de esos momentos ya no sería lo mismo. La era dorada de Chile había dejado su marca, y la roja infundía miedo, porque ya sabían que nadie podía detenerla. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado esta especie de documental que le hice a la selección chilena. Sin duda era una de las grandes selecciones en esos años, y contaban con un extraordinario plantel, y que lamentablemente vemos a la selección chilena hoy en día y que posiblemente a lo mejor quede fuera del mundial. Pero si te gustó este video, te pido por favor que te suscribas al canal, no sabes lo mucho que me apoyas, y nos vemos en el próximo video chicos. Adiós.